Lorena Borregar de los Santos es la ex candidata al gobierno de Tabasco. Está en cabina esta mañana. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Lorena, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí platicando contigo, comunicándonos con los tabasqueños. A la distancia del 2 de junio, muchos dicen, no hay oposición en Tabasco. ¿Es lo que se ve? Pues sí la hay y no solamente en Tabasco, sino en todo el país, y prueba de ello es lo que ha generado una movilización de sectores que antes no se habían movilizado con el tema de la reforma al Poder Judicial y durante el proceso electoral de igual manera. Prueba de ello es las cantidades industriales de dinero que se gastó Morena para ganar esta elección, que es una elección, es un triunfo con sabor a derrota, porque vemos cómo está actuando Morena ahora. O sea, no se ve el ambiente festivo que cuando tú ganas una elección. O sea, ellos saben lo que tuvieron que hacer para ganar. Y todo el mundo dice, los analistas dicen, es que no hay oposición. No, sí la hay. Hay una oposición social, una oposición ciudadana que fue la que salió a votar. Y prueba de ello es, insisto, en estos micrófonos yo escuché a Humberto de los Santos Beltruy, que es uno de los aliados de Morena, que fue candidato a presidente municipal propuesto por Morena, que habló de 10,000 millones de pesos que se gastó Morena en esta elección. Entonces, eso es lo que le costó a Morena ganarle la elección a quienes somos opositores. Sin embargo, la percepción pega mucho. Al final la percepción manda, rige, porque la gente se mete en una narrativa. Y la narrativa es que pues la oposición no se ve ni se siente. Es la narrativa de quienes están subordinados al poder de Morena, de quienes de manera costumbrista, como lo hicieron en sexenios pasados, son empleados del sistema y que se acomodan a modo con el candidato ganador o con el partido ganador. Pero insisto, lo que se percibe es diferente. En esa clase media que actuó, que se movilizó, que participó, para mí ha sido realmente una gran experiencia por lo que me pasa cuando yo salgo a las plazas, a los mercados, a los supermercados, a las reuniones, donde la gente te dice, es que nosotros salimos a votar porque la gente tenía miedo, y tenía miedo a vivir lo que hoy está pasando. Porque muchos ciudadanos se sienten, el sector económico, los profesionistas, abogados, médicos, por el tema de la inseguridad, que han tenido que emigrar, han tenido muchos doctores que salirse del Estado y otros modificar su manera de ejercer la profesión, donde tienen que estar en hoteles para resguardarse de la inseguridad, tener sus consultorios de fachada, otros tantos cerrarlos. Los abogados están igual preocupados por esta reforma al Poder Judicial, los empresarios por la incertidumbre jurídica. Eso es lo que no queríamos vivir. Contra eso es que luchamos. Y yo he escuchado a muchos analistas y muchos comunicadores cuestionar, por ejemplo, a Alejandro Moreno, a Marco Cortés, a los intelectuales que Xochitl, cuestionan. Anaya, todos los que van apareciendo y fijan posiciones. Exacto, porque están defendiendo el tema de que no se reforme en los términos en que está planteado la reforma del Poder Judicial. Y dicen, es que antes no lo dijeron. O sea, no importa quién esté en contra de la reforma del presidente. Lo importante es que hoy se está defendiendo las libertades, el derecho a tener un poder judicial autónomo. Con los cuestionamientos que podamos hacerle a todos ellos, hoy están defendiendo una causa de libertades, de certeza jurídica. Por ejemplo, es alarmante ver los titulares de periódicos tan prestigiados en Estados Unidos,
en Europa, como Le Monde, el Clarín, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, donde hablan y reflejan esa preocupación del sector financiero internacional, porque México no es una isla, hay tratados internacionales, hay acuerdos comerciales donde si hay incertidumbre jurídica, el dinero vuela. Sin embargo, dice el presidente, ningún acuerdo, ningún tratado puede ir por encima de la soberanía. Miente el presidente una vez más. Hay acuerdos internacionales que se tienen que respetar. Al firmar México es decir, acepto las condiciones. Es correcto, es correcto. Y por eso hoy Ken Salazar sale y dice, no es una política injerencista, es una política de defender los acuerdos internacionales que están suscritos, los acuerdos comerciales que tienen que garantizar certeza jurídica a los inversionistas. Sin embargo, lo maltrata el presidente. Dice, no, yo no quiero hablar con el embajador. Pues es que la pregunta, Emanuel, es ¿a quién no maltrata el presidente? Si el presidente desestima a todo mundo, el presidente vive en una realidad alterna. Y como tiene el poder de la mañanera, pues puede denostar a cualquiera. Pero la realidad, ahí está. Porque vemos sondeos donde sale muy bien evaluado a 34 días de dejar el poder. Pero es que además es lógico, quien más conoce a quienes más conocen los mexicanos es al presidente López Obrador. La pregunta es, ¿cómo lo conocen? Como el hombre que miente, como el hombre que denosta, como el hombre que ha polarizado al país, como el hombre que discrimina, como el hombre que maltrata a las mujeres. Mira lo que está pasando, por ejemplo, con Lili Téllez, lo que pasa conmigo en Tabasco. Hay un afán de venganza, de desaparecer a los opositores, porque tiene ya muy claro eso. ¿Quiénes son los que se le pararon enfrente? Vamos a hablar de tu caso en Tabasco más adelante. Vamos a la pausa. Lorena Burregar, ¿qué liderazgos hay hoy de oposición en Tabasco? ¿Quiénes son los que están dando la lucha, la pelea? Tendría que ser, por ejemplo, el senador del PRD, Chavo Herrera. Él tendría que ocupar ese liderazgo de oposición por ser, pues, el único que pasó. Todo lo demás lo ganó Morena y aliados. Volvemos. ¿Qué liderazgos hay en Tabasco de oposición? ¿Alguien se perfila? El senador electo, Chavo Herrera, debería ocupar ese liderazgo. ¿Es quien se perfila, Lorena Burregar? Fíjate que para sorpresa mía, he estado revisando y viendo en el contexto de la reforma al Poder Judicial quiénes se están moviendo. Y resulta que hay una serie de actores nuevos, de gente joven, que está liderando eso frente al vacío de los partidos políticos que tradicionalmente eran los que encabezaban las movilizaciones o las protestas. Por ejemplo, la convocatoria que están haciendo los jóvenes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el mismo Poder Judicial, Rosaleda, que no es formalmente líder del sindicato, porque además traen ahí divisiones entre los sindicatos, pero hay una serie de actores sociales nuevos que están preocupados, primero por defender su espacio laboral, como son los trabajadores del Poder Judicial, que legítimamente lo hacen porque tienen una carrera judicial y porque están atentando no solamente contra la división de poderes, sino contra el tema de impartición de justicia y sobre el tema de la carrera judicial. Y luego, bueno, en el caso de los estudiantes de las distintas universidades del país, están participando de una manera súper activa, porque tienen conciencia hoy de lo que representa el tema de la reforma al Poder Judicial para los profesionistas en este país. Y no solamente hablo de los abogados, sino en general de todos, porque representa la vulnerabilidad del Estado de Derecho. Los partidos no se están involucrando. Además, ayer en esta manifestación que hubo en el Tomás Garrido estuvo el dirigente del PRI estatal, Miguel Barrueta. Sí, es correcto, pero hay un desgaste de los partidos políticos. Entonces, ya hay iniciativa de nuevos liderazgos que están convocando a la sociedad, y a mí eso me parece extraordinario. ¿Quién se perfila, Lorena?
Se perfilan los ciudadanos que estén interesados en defender sus derechos, sus espacios, a su familia. Esos son los que se están movilizando. ¿Cuál es el papel de quienes hemos participado tradicionalmente en la política? Es arroparlos, es cobijarlos, es ser solidarios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no fuiste ayer a la manifestación? Si esa es la idea, arroparlos y cobijarlos. He estado participando con ellos a distancia, sin salir, para evitar contaminar esa movilización, pero por supuesto que yo los estoy apoyando con todo. Ellos nos apoyaron cuando nosotros convocamos a la Marcha Rosa en defensa del INE, y hoy pues obviamente que lo estamos haciendo con ellos. Yo hoy los voy a visitar. Yo estuve distante de Tabasco, distante de la política, por una cuestión de ser prudente, para que hubiera tiempo de que se recompusieran las cosas. Asimilar también lo ocurrido, tú esperabas otro resultado, aquí lo hablamos en un par de ocasiones. Sí, el resultado que nosotros esperábamos es que hubiera mayor participación, que se respetara el proceso electoral conforme a derecho. Evidentemente no se hizo. Nunca pensamos que Morena viniera con ese odio, ese resentimiento en contra de los opositores y que gastara cantidades industriales de dinero para desaparecernos. Afortunadamente no lo lograron y bueno, pues aquí estamos. Pero también uno tiene que entender que cuando se participa en una elección, se gana y se pierde, y tú tienes que dejar a quienes ganen, entrecomillado, la elección, porque digo, evidentemente hay un proceso de impugnación tanto de la elección para la gubernatura como de la elección presidencial, que ellos hagan la parte que les corresponde, ¿no? Uno no puede estar permanentemente sometido a ese desgaste, sino también hay que esperar a que las aguas se asienten y que el proceso jurídico continúe. Eso fue lo que yo hice. Adelanté mi regreso a Tabasco porque, bueno, pues evidentemente hay una intención de quienes hoy se sienten los nuevos dueños del Estado de perseguir a quienes somos opositores, y pues bueno, tú no puedes permanecer ajeno a esto y pues te tienes que defender. Ahora hablamos de ello, entendemos ahora por qué tu regreso a la entidad. Hablando de Chavo Herrera, hoy en el ojo del huracán. Mira, Chavo Herrera es un senador electo a quien yo no conocía, lo había visto a distancia, pero durante el proceso electoral y en la fase previa, un amigo empresario me hizo favor de acercarnos, de sentarnos. Yo platiqué ampliamente con él y bueno, pues platicando con Marco Cortés le hicimos algunas propuestas, porque había realmente una perspectiva del peligro de la pérdida del registro del PRD, y previendo esos escenarios yo platiqué con él. Hubo un acuerdo con él de que nosotros lo ayudaríamos durante la campaña, porque luego es difícil coordinar una elección entre 3 partidos políticos, y él me acompañó a varios eventos, yo lo acompañé a él a varios eventos, de una manera transparente, pensando en que había que cerrar filas en torno a quienes fueran candidatos al Congreso de la Unión, tanto de diputados federales como de senadores. Y yo lo vi, la verdad es que muy dispuesto. Yo todavía me resisto a creer que Chavo Herrera traicione esa voluntad de los tabasqueños que votaron por él y que lo hicieron candidato y que lo hicieron senador electo como primera minoría. Sería realmente un golpe realmente muy duro para todos nosotros que él traicione esa confianza de los electores. Su papá decía que la palabra honra, Walter Herrera, era la frase, que había que respetar el valor a la palabra, y yo quiero pensar que Chavo Herrera, que todos son rumores, y que él no se va a vender, que no va a traicionar, aunque los signos son ominosos. Ver, por ejemplo, el Twitter de Javier Cabrera. Aunque me extraña, por ejemplo, que no haya salido el dirigente real del PRD, Juan Manuel Fósil. Ver el llamado de Chucho Zambrano como dirigente nacional a los 2 senadores del PRD, pues dices tú, algo está pasando. Entonces, bueno, hay que ver... La postura de ellos, cuando ayer Leti Robles le cuestiona a ambos, y se sorprende Chavo porque ya había aceptado, mira la cara que puso, ahí está en pantalla, sí, y se da la vuelta y se va.
Evadir una respuesta. Pues eso es una respuesta. Claro. Damos por hecho que pues está en la lógica. No, sería una vergüenza y yo creo que habría que darle una lección, que los electores le tienen que recordar cómo llegó ahí y por quiénes llegó ahí. No me imagino el infierno que vivirá Chavo Herrera en Tabasco si él hace un acuerdo con Morena. ¿Tú crees? Pues mira, yo Porque creo... además estaría ya en la línea de Morena, que es el partido que tiene la mayoría contundente en la entidad. Pero y eso lo purifica de la traición a quienes votaron por él. Pero tal vez a la gente no le importe. Hemos visto que a la gente no le importan muchas cosas. Sí, pero sí les importa a los jóvenes de la universidad que se están movilizando por el tema de la reforma al Poder Judicial. Sí les importa a los profesionistas, a los abogados que se van a ver dañados con un voto de un senador que va a votar en contra de lo que el electorado decidió. O sea, está Morena aventando cañonazos de dinero, porque cuánto te gusta que les haya costado comprar a Chavo Herrera y a la otra senadora, partiendo del supuesto que efectivamente ya hubiera una negociación. No quiero darlo por hecho, me resisto a aceptar que eso ocurra. Hay que darle el beneficio de la duda y me parece que Chavo Herrera tendría que dar una explicación a los tabasqueños, dar la cara como hombrecito que supongo que es, y venirnos a decir a los tabasqueños cuál es la situación en este momento sobre, ¿qué les convenció? Sobre su militancia, ¿no? ¿Cuánto le costó a Morena? Que eso es parte de la corrupción, de la prostitución, de la degradación que ha hecho el gobierno morenista con los políticos mexicanos. Todo tiene precio, todo es comprable para ellos, comprar una mayoría al precio que sea. 9:13. Lorena Burregar de los Santos sí incurrió en violencia política de género contra Katia Ornelas. Eso es lo que determina el Tribunal Electoral de Tabasco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Volvemos. Que Lorena Burregar sí incurrió en violencia política de género. Eso determina en Lorena Burregar. Mira, inicialmente el propio instituto determinó que no había violencia política de género y así se me fue notificado en la primera etapa de todo este proceso. Y bueno, de pronto pues obviamente que Javier May instruye a los consejeros del IEPCT, a los integrantes del Tribunal Estatal Electoral, para que dieran marcha atrás sobre eso. ¿Por qué? ¿Tienes manera de probar esta parte? Sí, o sea, comentarios, información que me ha llegado tanto del tribunal. ¿Que fue una instrucción del gobernador Que fue una electo? Instrucción, porque además cuando se hace el análisis inicial del tema de violencia política, ellos determinan que no hay causa que perseguir, pues. Mira, violencia política de género, lo que hizo Javier May en el debate con Minés de la Fuente, y que Minés la dejó pasar y no continuó con la cadena impugnativa, entiendo yo, por negociaciones que ellos hicieron con Morena. Bueno, pues es su asunto, ¿no? Pero en mi caso yo no puedo dejar pasar esto, pues, porque evidentemente hay una dedicatoria, hay una instrucción del corrupto y vengativo del gobernador electo Javier May para perseguirnos, porque esa es la constante en la línea de Morena. Pero Javier May controla el IEPC y el Tribunal Electoral, Lorena. Mira, si no lo controlara, lo hubieran condenado con el tema de Minés de la Fuente, que durante el debate la agredió y no pasó nada. Si no estuviera controlado, todos los recursos de inconformidad que nosotros presentamos hubieran procedido. No hubo la exhaustividad en todo lo que nosotros presentamos, que nosotros documentamos desde el inicio del proceso electoral, Emanuel, porque nosotros sabíamos a qué íbamos y lo que iba a pasar, las cantidades industriales de recursos, la injerencia del gobierno del estado en la organización de los eventos de Javier May, los que se hicieron en el sector salud, los que hizo el Instituto de la Juventud y el Deporte, que además estaba el titular del instituto organizando el evento de Javier May, el tema del CENTE, de la Secretaría de Educación, donde ellos participaron, le dieron el día a los maestros y los llevaron sin decirles a qué iban, y hubo más que pruebas, evidencias claras que nos hicieron
hicieron llegar los propios maestros de los avisos que se les hacían. Nosotros todo eso lo presentamos al Tribunal Electoral, al instituto, la utilización de las páginas oficiales del instituto, en la sección de estados de Facebook, donde 36 horas el instituto tuvo una publicación de Javier May de Morena el día del registro de los candidatos, donde utilizaron el tema de las páginas, donde tenían todo al servicio de Morena. No procedió un solo recurso, ni siquiera los revisaban, sino los desechaban ya por inercia. Entonces, bueno, pues obviamente que nosotros vamos a continuar toda la cadena impugnativa, sabiendo que es complicado por la subordinación del Tribunal Estatal Electoral y, bueno, pues ni qué decirte del Tribunal Federal Electoral, ¿no? Había un plazo para poder impugnar. ¿Cumpliste el plazo? ¿Metiste algún totalmente, recurso? Sí. El sábado se cumplió el plazo, presenté el tema ante la sala regional. En el caso, la fase previa de la elección de Javier May, donde uno de los argumentos es que no hubo exhaustividad en la revisión de las pruebas documentales que nosotros presentamos para argumentar el uso de recursos públicos, o sea, todo el dispendio que se hizo, ¿no? Entonces nosotros vamos a continuar todo el proceso. Yo presenté las impugnaciones, las firmé, obviamente con el apoyo del PAN y del PRI, para continuar con esa cadena impugnativa. Pero con lo que me dices, pues no crees en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vas a llegar a la Sala Superior y la sentencia puede ser la misma, que sí cometiste violencia política de género. Pues mira, yo voy a continuar con todo el proceso jurídico y vamos a ver qué pasa en el camino. Si al final se mantiene esta sentencia, pues tendrás que hacer lo que te indica el tribunal y estarás en el padrón de los violentadores y no sé qué más. Mira, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, está más que claro. Y yo voy a hacer lo que hace el presidente. Cuando el presidente se disculpe con Xóchitl Gálvez, si es que saliera una resolución en contra mía, entonces yo haré lo propio. Mientras tanto, no. ¿Y puede ser acreedora a sanciones? No me importa. Asumo las consecuencias de ello. De plano, estás adelantando el escenario. Claro. Mira, una de las cosas que tenemos que tener los políticos es estar preparados para cualquier cosa y siempre te ubicas en el peor escenario para que lo mejor pues no te sorprenda, ¿no? Pero lo peor es para lo que generalmente los políticos no se preparan. En mi caso no, yo tenía muy claro cuál era mi postura desde que yo acepté ser candidata, de lo que representaba, de las ganancias y pérdidas que uno tiene en una jornada electoral, no solamente en cuestiones financieras, sino en cuestiones de amistad, en cuestiones políticas, en cuestiones personales, lo que representa emocionalmente y psicológicamente ser candidata en las condiciones que a mí me tocó hacerlo. Pero tú te disculparías si AMLO se disculparía, pero para ti AMLO sí fue violento con Xóchitl, pero tú argumentas que no fuiste violenta con Katia. Claro, pero si me condena el tribunal porque digan que sí, si él, que es culpable, no lo hizo, yo que no soy culpable, ¿tú crees que lo voy a hacer? Es pregunta. Las 9 de la mañana con 24 minutos. Entonces seguirá esta cadena impugnativa hasta la última instancia, que es la Sala Superior. Y más allá de lo que resuelva, bueno, pues si resuelve como resolvió hasta el momento el Tribunal Electoral de Tabasco, pues tú ya te mantendrás en esta posición, la que nos estás diciendo. Yo creo que es claro que hay una consigna. Y hay una consigna de perseguir a los opositores, pero además una política misógina de parte de Morena. En el caso, por ejemplo, lo que está pasando nacionalmente con Lili Telles, donde se le está acusando de algo que ella no cometió. Se le está pretendiendo despojar de una posición en el Senado de la República con argumentos que no existen. Fíjate, Morena impugnó las senadurías de Anaya y Lili Telles ante el Tribunal Electoral. Sobre el ex candidato presidencial, alegó que no reside en México y se le considera prófugo de la justicia. Eso es lo que argumenta Morena. El partido Guinda consideró que el INE no debió otorgarle la constancia de senador pluri y señaló que faltó a su deber de exhaustividad, lo que tú has estado peleando, al dejar de advertir que el referido ciudadano está eludiendo la justicia mexicana.
Sobre Lili Téllez, Morena indicó que perdió el modo honesto de vivir al haber adquirido indebidamente tiempos de radio y televisión durante la campaña. Expuso que la senadora expresó mensajes de carácter electoral tendentes a generar rechazo a Morena y a MC, así como el posicionamiento de la coalición Fuerza y Corazón por México, que la postuló como candidata. Es de recordar que hace apenas unos días la sala regional multó a Téllez por haber vulnerado el principio de equidad en la contienda. Ayer hubo una entrevista larga con Ciro, porque ese es el tema. Y Ciro dice que Lili Téllez no cobra por las participaciones, como no cobra Epigmenio Ibarra, como no cobra Saldívar, como no cobra Germán Martínez. Son colaboradores, exacto, pero no les pagan. Claro, es como si a mí me demandaran por venir a una entrevista contigo diciendo que me estás dando un espacio y que yo estoy cobrando o que lo estoy pagando, exacto, ¿no? Exacto. Eso, o sea, es inexistente. Entonces, bueno, Lili Téllez va a impugnar, se va a inconformar y va a continuar todo, pero es evidente que hay una estrategia clara de ir contra quienes somos opositores. ¿Por qué? Porque Morena sabe que la verdad no le asiste. Entonces, para quienes hablamos con verdad, para quienes los confrontamos y estamos de parte de la razón y de la justicia, somos alérgicos, somos veneno puro para Morena. Entonces, nos quieren exterminar y desaparecer. Bueno, pues la mala noticia para Morena es que yo ya estaba retirada, pero con esto obviamente tengo que regresar a defender. A ver, vamos a entenderlo bien. Tú, después de la elección, habías dicho, puse distancia para que pues el nuevo gobernante acomode, entre, inicie, tal, y te ibas ya a mantener al margen de la política. ¿Eso habías decidido después de tu incursión como candidata al gobierno? Sí, dedicarme ya a cuestiones personales. Yo soy una persona productiva que trabaja, dedicarme a mis asuntos de negocios y a asuntos familiares. Entonces habías decidido el retiro. Decidido hacerlo. No lo habías comunicado. No, porque estaba... Pues es que hay cosas que digo que son obvias, ¿no? O sea, el silencio en mis redes sociales, no emitir opiniones. Entonces esto lo sientes tú como una provocación que hacen que regreses. Entonces, pues sí, ¿qué? Veremos a Lorena Borregar, después de todo esto del Tribunal Electoral, opositora. Bueno, con la línea de siempre, con mi línea de siempre, o sea, toda mi vida tengo más de 30 años. Pero activa participando cuando ya no ibas a participar. Es correcto. ¿Este asunto es el que te hace regresar a la política? Sí, el que me hace regresar porque me hace pensar que tienes que estar activo y defenderte de las agresiones y hay que ayudar a los ciudadanos. Hay que defender esa causa de los ciudadanos frente a esos vacíos de liderazgo de los que tú comentas. Tú les diste la oportunidad a ellos con tu silencio y a la distancia de que vieran que bueno, ya vuelta la hoja. Claro. Pero como no son profesionales de la política, no entienden, porque son rústicos y primitivos, porque traen un afán de venganza. Y te traen de vuelta. Y me traen de vuelta. ¿Y dónde te veremos? ¿En el PRI? ¿En el PAN? ¿O cómo va a ser tu Como estuve en los últimos años. ¿Pero estuviste en modo avión? Como estuve en los últimos años, en los últimos meses, como participando como candidata del PAN, del PRI, participando con las gentes del PRD, en el caso de Chavo Herrera, ayudándoles, como una ciudadana socialmente activa. O sea, un liderazgo social, una participación social, apoyando la causa de los ciudadanos. Ser una mujer, como siempre lo he sido, socialmente útil. Por ejemplo, con el tema de Comisión Federal de Electricidad, que es un tema que es el coco de todos. Aunque hay esperanza siempre en un cambio de gobierno, porque va a haber una nueva directora, ya no es Bartlett. ¿De verdad tienes esperanzas? Pues yo siempre voy a tener esperanzas. ¿Por qué no? Pues los signos son ominosos. Tú tienes esperanzas en el caso de Chavo Herrera. Bueno, seres humanos. Hay que tener esperanzas, ¿no? No hay que cancelarlo. Yo espero que el nuevo gobierno de Tabasco logre, con la nueva directora, con sensibilidad, entender la problemática
y darle una solución definitiva al tema. Bueno, primero, en verdad lo espero y lo deseo de todo bueno, corazón. es que es urgente que eso ocurra, porque es verdaderamente lastimoso cómo la gente tiene que bloquear las calles, tiene que andarles rogando y besándoles el trasero a los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad del propio gobierno para que los atiendan. Por ejemplo, en el caso de seguridad o de inseguridad, o sea, es un fiasco, es un fracaso, o sea, Carlos Merino es un inútil, un bueno para nada, nadie te resuelve nada. Yo conozco mucha gente que toca la puerta de la Secretaría de Gobierno, del Gobierno del Estado, de las instancias en materia de seguridad, pidiendo auxilio para que les ayuden en ese acoso de la delincuencia organizada, y resulta que ellos son el gobierno al margen de, porque quienes gobiernan hoy este estado y este país es la delincuencia organizada, que son los que tienen ese impuesto delincuencial, y hay que pagarlo. Es más difícil que la gente no le pague a la delincuencia organizada a que le pague al gobierno del estado los impuestos. ¿Es tu situación? ¿Tú le tienes que pagar a la delincuencia organizada? No, en mi caso no. En mi caso no, negocios? Pero hay muchos amigos míos que me ha tocado involucrarme en eso, pedir ayuda al gobierno del estado, y resulta que te dicen que sí, pero no te dicen cuándo, y ellos tienen que resolverlo por sus propios méritos, pues. Y hay quienes les han dicho pues que no les queda otra más que pagarle a la delincuencia. O sea, funcionarios del gobierno que le dicen a empresarios, a comerciantes, que paguen la cuota. Las 9 de la mañana, 32 minutos. Entonces, Lorena Burregar, a partir de ya te estaremos viendo muy activa. Estoy políticamente. Primero, bueno, pues defenderme, ya hice jurídicamente lo que corresponde, y bueno, pues participar políticamente, ¿no? Siempre interesante platicar contigo, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emanuel. Creo que es importante estar atento a lo que ocurre, que no podemos dejar que las cosas se den de manera autoritaria. Cuando hay inseguridad jurídica, el autoritarismo aparece, y creo que son de las cosas que no nos podemos permitir. Creo que quienes hoy les toca gobernar, como es en el caso de Morena, tienen que entender que no es la voluntad de un solo hombre, que hay un segmento de ciudadanos que no coincidimos con su manera de hacer las cosas, y que las minorías organizadas también pueden gobernar. Este fue el regreso de Lorena Burregar.